Ahora que vi que en esta entrega de los premios Oscar del 2023, Elvis está nominada a Mejor Película del Año, me hizo preguntarme qué tan certera o qué tan real es la película que dirigió Baz Luhrmann. Y para despejar dudas, en este video yo te voy a explicar qué es verdad y qué no en la película de Elvis. ¿Cuál es el periodo de la vida de Elvis Presley que cubre la película? Y es que la película se centra en más de 20 años de la carrera actoral del artista, comprendiendo periodos de los años 50, 60 y 70, desde su infancia hasta el meteórico ascenso a su estrellato y luego a un largo y lento declive, centrándose principalmente en lo que fue la era de estrella de rock and roll y la etapa actoral de Elvis. Y esta es contada a través del punto de vista del coronel Tom Parker, destacando también la relación entre Priscilla Presley y Elvis Presley. Ya saben, Baz Luhrmann no se puede quedar sin el romance o el amor en sus historias. Y si no me creen, vayan a ver Moulin Rouge, Gatsby, etcétera, porque todas son adaptaciones de él. ¿Asistió Elvis Presley a las sesiones de avivamiento de la iglesia evangélica cuando era niño? La respuesta es sí. Gran parte de su infancia viviendo en The Hill, que fue un barrio afroamericano en Tupelo, Mississippi. Mientras vivía ahí, Elvis asistió a estas sesiones de avivamiento, que es donde se generaba todo este tipo de música gospel. Y ahora, ¿Elvis usaba en su cuello un collar donde tenía un rayo cuando era niño? La respuesta es no. En la película podemos ver a un joven Elvis que trae un colgante con un rayo en su cuello, que es un símbolo que lo adorna como si él fuera un superhéroe, inspirado claramente en el cómic de Captain Marvel Jr., que en la actualidad nosotros lo conocemos como Shazam. Y esto fue porque Baz Luhrmann siempre ha visto a Elvis como un superhéroe de la vida real. Pero sí, en la vida real, Elvis era gran admirador del cómic de Captain Marvel Jr. Incluso su corte de pelo está inspirado en este superhéroe. Ahora, ¿está interpretado con precisión la creación del primer sencillo de That's Alright en la película de Elvis? Y la respuesta es no exactamente, aunque vemos que cuando Elvis está en su proceso para la creación de su primer sencillo, vemos una oscura y sombría adaptación de That's Alright, de Arthur Crudup. El Elvis de la película luego combina la canción con otra canción del coro que se llama I'll Fly Away, lo que da como resultado algo similar a la canción de That's Alright. El problema aquí es el siguiente: si bien el gospel y el blues influenciaron a Elvis en muchas de sus canciones, el rock y el country también lo hicieron. Y en la película dejaron casi ausente este último, que fue el country, el cual inspiró de más. Lo vemos del punto de vista bueno o benéfico, es que también fue una puerta de entrada para que las personas conocieran artistas de este género de gospel y blues. Otra pregunta importante es, ¿el coronel Tom Parker descubrió a Elvis mientras trabajaba en la feria? Y la respuesta es no. Al principio de la película vemos cómo el coronel conoce a Elvis de una manera casi teátrica o dramática. Lo ve nervioso entrar al escenario y de repente ¡pum!, se explaya y las personas, o más bien las mujeres que estaban enfrente de él, empiezan a gritar. Y es que la verdad no se conocieron ahí y tampoco sucedió la negociación de que Elvis fuera su cliente en una casa de espejos. Y es que la verdad que cuando Tom Parker conoció a Elvis, él ya no trabajaba en ferias desde hace años. Él ya estaba manejando al exitoso artista de ese tiempo llamado Hank Snow. Tom Parker conoció a Elvis un año después de la presentación que se da en la película y fue descubierto por el asistente de Parker, de hecho. Y este mismo sugirió a Parker que le echara un vistazo. De hecho, en la presentación que vemos en la película donde el coronel conoce a Elvis, ocurrió casi exactamente 3 meses después de que sacara su sencillo That's Alright, que fue por octubre del año 54. Y tampoco sucedió esta famosa escena en la Rueda de la Fortuna en donde los dos están platicando. Al menos no hay algún hecho que compruebe que sucedió esto. Y a lo mejor has visto que desesperadamente las mujeres se abalanzaban sobre Elvis, o a lo mejor se desesperaban tanto que dices, a lo mejor esto es muy exagerado, no sé. Pues la respuesta es que sí es muy acertado a lo que pasó en la vida real. Todas las mujeres querían un pedazo de Elvis, era el rey. Tenía muy buena apariencia, aparte tenía estos pasos de baile revolucionarios que nadie había visto y la gente se volvía loca al ver eso. Y ni se diga su voz, porque era una maravilla. Y es que la verdad sus pasos, sus giros eran provenientes del gospel, llamados juke joints. Y es que este tipo de movimientos las chicas blancas de la época no los conocían o no habían estado presentes cuando se hacían. Ahora, ¿Elvis Presley se unió al ejército? En la película vemos que los provocadores giros y pasos de Elvis lo meten en problemas. Y es donde el coronel Tom Parker decide que Elvis debería ingresar al ejército para dar una buena imagen. Y aunque la verdad Elvis no se enlistó al ejército, sí fue reclutado, ingresando en marzo del año 58. E incluso en la vida real, Elvis declaró que el ejército puede hacer lo que quiera con él y quería ser tratado igual que los demás soldados. Y es aquí donde después de terminar sus entrenamientos básicos lo mandan a Friedberg, Alemania. Y ahí es donde conocería a su futura esposa Priscilla. ¿Y cuánto duró en el ejército? Duró 2 años y donó su paga a la caridad. Algo aquí muy importante es que no hacen tanto énfasis en la
edad de Priscilla en la película, porque en ese entonces Elvis tenía 24 años y Priscilla solo tenía 14 años. Un año después, cuando Priscilla tenía 15 años, Elvis la invitó a vivir. Y los padres de Priscilla no se negaron porque tenían miedo de que Priscilla se rebelara o hiciera algún acto que perjudicara más a sus papás. Y 6 años después, Elvis y Priscilla contrajeron nupcias. Es un dato que me acabo de enterar ahorita que estaba buscando información y se me hizo demasiado wow. Lo importante es, ¿qué opinas tú sobre esto? Déjamelo en la caja de comentarios. Otra pregunta muy importante también es que si el coronel Tom Parker era un coronel en la vida real. Y la respuesta es no. El manager de Elvis no era coronel y no se apellidaba Parker. Nació en Países Bajos como Andres Cornelis van Kuch. La verdad no sé pronunciar tanto holandés, entonces pues sorry si pronuncio malas cosas. Regresando con Tom, este ingresó ilegalmente a los Estados Unidos y ahí fue donde comenzó a trabajar en los carnavales o ferias. Y nada pendejo, cambió su nombre a Tom Parker para enlistarse al ejército y por ende no ser deportado. ¿Y por qué le decían coronel o cómo consiguió el título? Lo que pasa es que este mismo ayudó al gobernador de Luisiana, en ese entonces se llamaba Jim Davis, y lo ayudó con su campaña electoral dándole un rango de coronel en la milicia del estado de Luisiana. Y la verdad el rango es honorario, pues es que Luisiana no tenía milicia en ese entonces. Y así es como decidió usar este título de por vida, por eso en la película muchas personas le dicen el coronel. Ahora, un dato curioso, ¿Elvis conducía un Cadillac rosa? La respuesta es sí. Pero en la película de Baz Luhrmann está pintado de una manera diferente a como era el Cadillac de Elvis en la vida real. Era un Fleetwood Series 60 del año 50. Muchos fans se quejaron en la película porque decían que el tono de rosa que tenía el vehículo era un tono especial de rosa que se le había otorgado a Elvis. Lo pintó un vecino suyo llamado Art, porque originalmente el Cadillac era azul con negro. Llega este vecino Art y lo pinta de un rosa diferente al de todos los demás, que lo denominaba Elvis Rose. Y otra cuestión importante que creo que es donde empezó el descenso de su estrellato es que si Elvis era adicto a las drogas. Y la respuesta lamentablemente es que sí. Fue más bien adicto a los medicamentos recetados. Abusaba desde tranquilizantes, opiáceos, barbitúricos, entre otro tipo de medicamentos. Esto lo llevó a un estreñimiento severo por el cual tomaban muchísimos laxantes. Y se cree que Elvis estaba haciendo mucha fuerza en el inodoro cuando encontraron su cuerpo. Y esto le provocó un ataque al corazón. En otras palabras, Elvis murió haciendo caca. Lo más curioso es que este tipo de muerte no es frecuente. ¿O cuando has escuchado que mucha gente muere haciendo caca? Creo que no ha habido tantos casos de establecidos. O si conoces a alguien, déjalo en la caja de los comentarios. Elvis tenía un total de 14 drogas diferentes en su cuerpo cuando le hicieron la autopsia. Se decía que era una farmacia ambulante. ¿Hubo un caso de negligencia médica en la muerte de Elvis? Sí hubo, la verdad. George Nicopoullos, el médico personal de Elvis, enfrentó cargos de mala conducta por estar medicando de más al rey. Pero vamos a temas más alegres. El especial del regreso de Elvis del 68 está representado con precisión. La respuesta es no. Toda esta secuencia que está en la película está llena de ficción. La historia real de la película de Elvis es que Elvis hizo caso omiso al plan de Coronel de hacer un especial de Navidad tranquilo. En cambio, ofreció una gran actuación de rock. Otra cosa es que jamás pasó este encuentro en el letrero de Hollywood entre el personaje de Dacre Montgomery y Elvis. Que también Bob Kennedy en la película fue asesinado mientras grababan este especial, pues es falso. Y jamás se montó un escenario navideño para engañar al coronel de que Elvis iba a hacer un especial navideño tranquilo. Eso jamás pasó. Otra pregunta importante, ¿el coronel engañó a Elvis con las regalías de su música? La respuesta es sí. Tom Hanks, quien interpretó al coronel Parker, dijo en una conferencia de prensa, en sus palabras se pregunta, ¿era un ladrón barato que jugaba rápido y hurtaba el dinero? Sí, pero trajo alegría con todo lo que hizo, con robar poco. Fueron las palabras de Tom Hanks, no son las mías. Y que el rumor del coronel Parker que tomara el 50% de las ganancias de Elvis no es un hecho exacto. Incluso se cree que es una exageración. Pero lo que sí es que en 1980 un juez dictaminó que el coronel Parker había hurtado millones de la herencia de Elvis. Incluso hay gente que lo culpa de su muerte hasta la fecha, citando que Parker lo estaba sobrecargando de trabajo y lo llevó al límite, cosa que la verdad yo no veo nada alejada de la realidad, aunque se cree que Elvis sin el coronel Parker no hubiera existido y viceversa. Y ahora la única sobreviviente de la familia Presley es Priscilla, y le preguntaron que qué opinaba de la película, qué le habría parecido, y ella comentó que amó la película porque es una forma creativa de contar una historia real. Incluso le encantó la actuación de Austin Butler y de Tom Hanks. Esto lo dijo en un post que hizo en Facebook, pero lo que sí no comentó fue la actuación de Olivia de Jong como ella misma.
A mí me hubiera gustado en lo personal que le interpretara a Lana del Rey. Hubiera sido un gran papel, pero cuando estaba en su prime o en su época dorada, Lana del Rey, yo creo que le habría dado un auténtico parecido a Priscilla, porque incluso las comparaban antes de que se parecían muchísimo. Y comentó que si mi esposo aún viviera, diría, maldita sea, eres yo. Entonces, la pregunta de oro, ¿qué tan preciso es Elvis? Baz Luhrmann en CinemaCon dijo, yo no veo a esta película como una precisión de lo que pasó en la vida real. No la veo como una película biográfica de Elvis. Realmente para mí es sobre Estados Unidos entre los 50, 60 y 70. Si quieres hablar de los Estados Unidos entre los 50, 60 y 70, en el centro de la cultura para lo bueno, lo malo y lo feo, en todo eso estaba Elvis. Otra persona llamada Billy Stallings, que es experto en la cultura de Elvis, enfatizó que esta película no es para los puristas de Elvis. En cambio, que es una forma para que un público más joven y personas que no conocían mucho al artista empaticen más con él y conozcan al rey del rock and roll. Una última pregunta es que si hay elementos en la vida de Elvis que no se tocaron en la película o no fueron retratados, y es que sí hay muchísimos. Por ejemplo, que Elvis era un fan del karate, cuando va a conocer al presidente Nixon, o que quería ser un agente de la CIA. Así es, quería ser un agente de la CIA. De hecho, Nixon le dio el título como agente de la CIA. Pero bueno, esta película, como hemos descubierto, es una película para llegar más a otras personas, que es como una explosión con ondas expansivas para que llegue a otro tipo de públicos y podamos conocer un poquito más de la vida de Elvis. Claro, digo, si hacemos una dramatización de cualquier película de alguien de la vida real, hay muchos momentos aburridos y muchos lapsos en donde no se dan ciertas situaciones y las tienes que unir con un toque dramático o un toque de comedia, etc. Y esa es la magia de las adaptaciones de las películas de la vida real, que nos encanta. Si tienes algún otro dato que aportar sobre El Rey o sobre esta película, déjalo en la caja de los comentarios. Es 100% bienvenido. Y si te gustaría escuchar más sobre qué fue real y qué no, reviews de películas, datos curiosos, también lo puedes dejar en la caja de comentarios. Mi nombre es Edgar Pato y te agradezco mucho que hayas visto este video. Por favor, dale like y comparte. Y esto fue Trollywood Reviews.